Hola comunidad, bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy KiarTutos y hoy les voy a mostrar cómo pueden importar las skins o personajes de Fortnite, así como lo escucharon, del juego Fortnite, dentro de Blender para sus proyectos personales. Y lo mejor de todo es que ya vienen rigiadas, listas para animación. Hola comunidad, así como lo oyen, como lo dice la introducción, vamos a aprender cómo importar estos personajes, estas skins de Fortnite dentro de Blender, cómo podemos animarlas, cómo podemos instalar el Fortnite Porting, que es como el programa que nos va a permitir traer estas animaciones dentro de Blender para utilizarlas, para practicar animación, para estudiar los personajes, el tipo de texturizado puede ser también, para estudiar la estructura de los personajes. En mi caso, a mí me gustan mucho este tipo de personajes. Fue una de las razones por la que me emocioné o tomé la decisión de estudiar diseño 3D, porque me gustan los personajes estilizados. Y al haber encontrado Fortnite cuando salió en ese tiempo, eso fue como el punto clave para mí, digamos, el diseño artístico que tienen los personajes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vamos a necesitar básicamente un programa que se llama Fortnite Porting. Antes de descargar este programa quiero dejarles claro que tienen que tener instalado Fortnite. Es necesario porque básicamente este programa lo que va a hacer es extraer los personajes desde Fortnite y no los va a traer a Blender. También tienen que tener claro que antes de instalar este programa y de hacerle los otros procedimientos, tienen que darle like a este video, suscribirse a mi canal. Tengo la meta de llegar a los 100,000 suscriptores este año. Esto es un sueño entre comunidad, porque también esta información les sirve a ustedes. Este canal es de ustedes también. Entonces suscríbanse, no les cuesta nada. Listo chicos, entonces como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Es un poeta. ¡Es un poeta! Listo chicos, entonces lo primero que vamos a hacer es descargar el Fortnite Porting. Vamos a descargar la última versión, que es la versión 3. Por decir así, programa plugin ya tiene versiones anteriores, lo conozco desde hace bastante tiempo, pero pues esta vez me llamó mucho la atención por el tipo de rig que está generando los personajes, entonces que ya vienen rigueados y ya vienen como listos para animación. Entonces lo van a descargar. Les voy a dejar en la descripción de este video este link acá a GitHub, donde pueden descargar el programa. Entonces básicamente lo van a descargar, ese es este primero, van a descargar este de acá, le dan clic, lo descargan y lo guardan en una carpeta. Aclaro, este programa de pronto tal vez su computador o su antivirus lo reconozca como un virus. No se preocupen, no es ningún virus, básicamente es principalmente es por el tipo de código y configuración del programa que el antivirus podría, por decir así, detectarlo como virus. Pero básicamente también una de las razones es porque es un programa portable, entonces podría ser por eso. No en todos los casos pasa, digamos en mi caso me apareció, pero pues yo ya conocía el programa y entonces yo le di instalar normalmente. Entonces no se preocupen que no les va a descargar nada raro, ni ningún malware, ni nada de eso. Entonces lo descargan, lo guardan en una ubicación y lo tienen ahí. ¿Listo? Entonces ahora pasamos a lo segundo. Bueno, la segunda parte es la siguiente chicos. Cuando ustedes lo descarguen y le den clic para que el programa se ejecute, muy probablemente les va a pedir que su computadora tenga la última versión de Net.8. Básicamente el programa lo necesita para, necesita este como plugin de Microsoft, de Windows, para poder funcionar correctamente. Entonces él les va a pedir que lo instalen. Ustedes simplemente le dan clic siguiente, lo instalan y ya no pasa nada. Sin embargo, pues también les voy a dejar esta página, pero automáticamente cuando ustedes le den doble clic al instalador de Fortnite Porting, él les va a decir que necesita el NEC.8, la última versión, y él los va a rediligenciar o los va a mandar a esta página a descargarlo. Entonces tienen que instalar este primero si no lo tienen instalado. Si ustedes tienen actualizados sus controladores y de Windows, entonces no va a haber problema. Si tienen ya el Net.8 o la última versión, entonces no va a haber problema. Pero si no la tienen, simplemente les va a pedir que lo instalen, lo van a instalar. Es muy sencillo, simplemente se les va a descargar automáticamente al abrir esta ventana. Acá pues yo lo pausé porque pues yo ya lo tengo descargado, pero pues a ustedes se les va a descargar automáticamente. Simplemente llegan y lo instalan normalmente y ya. Listo chicos, entonces pasamos al siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es cuando ustedes ya descarguen el Fortnite Porting, van a la carpeta que lo guardaron. Acá está el punto .exe, simplemente le dan doble clic
y él se les va a instalar, va como a sacar los archivos, digamos le da doble clic, igual yo ya lo tengo instalado, pero igual él acá me va como a tratar de reinstalarse otra vez. Entonces acá digo, básicamente ya se me abrió, voy a cuadrar acá. Él simplemente va a colocar estos archivos, estas carpetas dentro de esa carpeta, pero pues básicamente es eso porque es un programa portable. Entonces acá pues les va a aparecer así. En mi caso, yo cuando ya lo abro me aparecen estas ventanas acá activadas. En su caso pueden que no. Hay varias razones, se las voy a explicar por qué. Principalmente para que esto les aparezca activado tiene que estar actualizado el Fortnite. El Fortnite tiene que estar en la última versión y tiene que estar instalado en su computadora. Ahora vamos a pasar a Fortnite. Necesitamos hacer unas pequeñas configuraciones dentro de Fortnite, dentro del Epic Launcher, y ahí ya podemos descargar los personajes totalmente gratis. Ahora acá dentro del Epic Launcher, estando acá dentro del Epic Launcher, van a ir a la parte de biblioteca donde está instalado Fortnite. Lo que van a hacer es lo siguiente, le van a dar clic a estos botoncitos acá, van a ir a opciones. Listo, cuando se les abran estas opciones, tienen que tener seleccionados o cliquear acá digamos texturas de alta resolución, y tienen que cliquear también ese predescargar recursos transmitidos. Le dan clic. ¿Y qué más sería acá? No, solo sería eso, le dicen aplicar. Listo. Entonces ya básicamente esto nos va a ayudar para que se puedan descargar los personajes totalmente gratis. Entonces ahora volvemos a pasar al Fortnite Porting, y acá lo que vamos es irnos a acá esta parte, este pedacito acá donde está estos como dos enchufes, le vamos a dar clic y acá nos va a aparecer lo que es la extensión, entonces, o el plugin que va con Blender. Entonces en mi caso yo tengo Blender 4.2. Ustedes pueden colocar Blender pues, si tienen la 4, o pueden mirar con la 3. En mi caso, pues para que ustedes puedan colocar otro Blender acá, simplemente le dan al más. Entonces voy a hacer en este caso voy a seleccionarlo, lo voy a quitar. Entonces lo estoy desinstalando para mostrarles cómo volver a instalarlo o cómo instalar alguna versión de Blender. Entonces esperamos hasta que se desinstale. Entonces para poner una versión de Blender simplemente le dan acá al más y él va a buscar la versión que ustedes buscan, la locación de la versión donde la tienen instalada. En mi caso es la 4.2, le voy a dar blender.exe, le vamos a abrir. Entonces él acá va a empezar a instalar toda la programación y todo, pues lo que necesita instalar. Le damos un tiempito mientras se carga todo. Bueno, entonces ahí esperan un ratico. Se toman un cafecito, un mate o lo que les guste tomar, un tequilita, una cerveza, una chela, hay una corona. Listo, entonces cuando ya lo tengan ahí instalado, simplemente lo seleccionan y le dan acá a esta parte que es como sincronizarlo. Entonces simplemente llega y lo sincroniza. Y esperamos a que todo se nos instale normalmente. Si sale algún error, pues usualmente no tiene que salir, pero pues vuelven y tratan de repetir el proceso. Bueno, entonces si todo lo instalaron y lo hicieron bien, no les va a salir ningún error, simplemente se les va a cargar todo normalmente y ya no vamos a tener problemas ahí. Listo, entonces todo se instaló normalmente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya acá dentro de Blender lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a Edit, a lo de siempre, Preference, y acá dentro de Add-ons ustedes tienen que buscar Fortnite. Simplemente le ponen Fortnite Porting y él básicamente va a aparecer ahí. Yo ya lo tengo seleccionado, pero a ustedes es posiblemente que les aparezca deseleccionado. Simplemente lo seleccionan y lo que hacen es salvar acá preferencias. Listo, entonces ahí básicamente eso es lo único que tenemos que tener en Blender. Aclaro, usualmente yo lo estoy utilizando con la versión 4.2, no sé con la última versión de Blender. Entonces ustedes lo pueden tratar con la última versión de Blender. A mí con la versión 4.2 me funciona de maravilla. Entonces ustedes pueden mirar, si algo me dejan en los comentarios y miramos a ver qué otra versión hay o cómo podemos arreglarlo con las últimas versiones de Blender. En mi caso 4.2 para abajo me funciona normalmente. Bueno, entonces ahora volvemos a pasar al Fortnite Porting. Ya cuando todo esté instalado de esa forma, al entrar acá como a la página principal, él tiene que aparecerle, digamos, estos iconos ya activos. Entonces básicamente acá es donde encontramos todas las skins, como les digo, o sea, una cantidad impresionante. Y sí, señores, estas son las skins del juego, básicamente las está extrayendo del juego. Acá mire, como ven, están varias skins. Tenemos al Godzilla,
Algunas de esas skins o de sus personajes vienen con diferentes motivos o estilos. Hay unas que no, unas que simplemente vienen con uno solo. Pero ahí tenemos diferentes. Entonces acá tenemos dos opciones para importarlos. Entonces vamos a ir acá a esta configuración o acá abajo donde está esta configuración, esta ruedita, antes de pasar a Blender. Esto también permite descargar los personajes a Unreal. Entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos acá, le damos acá a la configuración y acá dentro de la configuración tenemos ciertas opciones en cuanto a al rig que tiene el personaje, por decir así, al modelo en sí, al mesh o a las animaciones. Básicamente no es que tenga animaciones, sino que podemos, por decir así, importarlo con las animaciones que la mayoría de los personajes utilizan dentro del lobby cuando estamos en la espera en el lobby. Entonces lo podemos importar. También el material, bueno, acá hay algunas configuraciones de material, pero entonces lo importante acá que a mí me interesa y que pues les puede interesar también a ustedes es el tipo de rig con el que lo vamos a importar. Entonces vamos a hacer dos pruebas para que vean y me entiendan más o menos. De pronto si no conocen o no por decir así, los términos técnicos de lo que es un rig IK y un FK, entonces vamos a mirar eso. Entonces vamos a ir primero con el default, que es con el FK, que usualmente las anteriores versiones venían con este rig. Entonces ahí nos da la opción de que reorienten bombs. Usualmente esto viene apagado, pero cuando ustedes importan los personajes, bueno, vamos a hacerlo así para que vean más o menos a lo que me refiero. Los huesos van a ir en otra orientación, entonces tienen que activarlo. Entonces vamos a dejarlo por el momento acá. Vamos a ir acá, vamos a buscar una skin. Bueno, agarremos al Eminem. Vamos a seleccionar el Eminem sin se me lengua la traba, sin máscara. Y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a abrir Blender. Entonces estando acá dentro de Blender le vamos a dar Export, que básicamente nos lo va a exportar de acá y nos lo va a traer a Blender. Entonces le vamos a dar Export. Él se les va a demorar un poquito, o sea, tienen que tenerle paciencia. Va a descargar todo. Pasamos acá y ahorita en unos momenticos se nos va a descargar el personaje. Listo, chicos, entonces acá ya tenemos a nuestro rapero. Tenemos a Eminem acá, entonces vamos a pasar acá a visualización de materiales. Entonces ahí podemos, yo sé, ustedes no entienden de pronto estos huesos, pero básicamente los huesos están en modo de visualización stick o palito, por decirlo así, no sé cómo le dirán en sus países. Entonces mira, acá están stick. Si yo los pongo octaedra se van a ver así. Esto es a lo que me refería. Si ustedes los importan así con esta orientación de huesos, eso va a ser un problema animarlo y utilizarlos. Entonces ahí qué podemos hacer. Bueno, antes de volver a reimportarlo, lo que vamos a hacer es a ver el personaje. Entonces miren qué calidad de personajes. Esto sigue siendo un personaje low poly, por decir así, o con un lot level of details por ahí de 0.1. Eso ahorita también lo vamos a ver, pero está genial, digamos, el bake de texturas está genial. A mí me gusta mucho, o sea, básicamente este plugin yo lo descargué para estudiar los personajes. Entonces ahí podemos ver, digamos, las estructuras y todo lo del personaje. También podemos ver, esto está triangulado, entonces vamos a ver acá, porque es un personaje para videojuegos. Vamos a entrar a modo edición, entonces acá nos vamos a dar cuenta. Voy a ocultar un momento los huesos. Eso está triangulado, hay quads y triángulos, pero eso también depende del motor de videojuegos que lo utiliza. Digamos, en el caso de Unreal Engine, básicamente para videojuegos casi siempre se triangulan. Entonces ahí podemos ver. Listo, entonces como les decía, este tipo de huesos entonces no nos sirve y pues nos podría servir, pero pues bueno, vamos a hacer una prueba. Entonces vamos a seleccionar acá, vamos a volver a poner esto en stick, y entonces acá el problema es que esto no tiene un rig. Entonces pues esto no tiene un rig funcional. Sí podemos posarlo de esta forma, pero pues sería muy trabajoso. Básicamente si pasamos acá a Pose Mode, pues tendríamos que seleccionar uno por uno, digamos acá las manos, mirar qué huesito controla qué parte. Entonces por lo menos este de acá, digamos este de acá, bueno, este es el de acá el que controla estas partes, pero igual como les digo es algo muy trabajoso. Entonces es mejor tenerlo con controladores y con un sistema de rig IK
o Inverse Kinematic. Entonces vamos a mirar esa parte. Entonces lo que vamos a hacer es a importarlo otra vez y vamos a ajustar la rotación de los huesos también. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar todo y lo borramos. Listo, borramos esta carpetica acá. Nos devolvemos a Fortnite Porting y ahora lo que vamos es irnos a la parte de configuración otra vez. Y acá pues estamos FK, Reorienting Bones, vamos a activarlo y vamos a pasar más bien a IK. Entonces acá ya lo tenemos así. Y básicamente pues nos vamos acá y volvemos a importar. Vamos acá, le damos a exportar, esperamos un rato mientras se carga. Y listo chicos, miren, entonces acá ya la cosa cambia, ya es más organizado. Esto trae esta como mensaje acá. Entonces acá nos está indicando que las manos y las piernas tienen sistema de Inverse Kinematic y los dedos no. Entonces básicamente, ¿qué es esto de Inverse Kinematic? Entonces acá ya tenemos algo como más profesional para poder, por decir así, trabajarlo mejor. Tenemos inclusive este tipo de controladores de los huesos de la cara que yo creo que inclusive se podría utilizar para animación facial con algún dispositivo como celular y todo. Entonces ya es un rig más profesional. Entonces digamos, por lo menos vamos a pasar acá a Pose Mode. Me voy para acá y acá ya pues yo simplemente quiero mover el brazo, selecciono este controlador grande que básicamente es el que me va a mover el brazo, le doy G y miren, acá ya no tengo que mover hueso por hueso para darle la forma al brazo o la posición. Acá puedo rotar, lo mismo. Entonces acá los dedos, digamos, quiero cerrar todos los dedos, no tengo que seleccionar uno por uno, selecciono esos controladores principales. Simplemente acá pues le voy dando, digamos, la pose o la forma que yo quiero. Entonces miren ahí el dedito, que va a dar un puño. Estos pole, lo que dice acá, que el pole son este tipo de controladores que están acá, que básicamente lo que hacen es controlar la rotación de los codos y de las rodillas. Acá, como se dan cuenta, tenemos este acá atrás que básicamente es de este codo. Acá tenemos este que es de esta rodilla y de la otra rodilla. Entonces uno los puede seleccionar, puede moverlos y mire, se mueve el codo. Entonces ahora pan, acá sí. Acá ya la cosa se pone más interesante. Acá podemos rotar. Entonces ahí, como se dan cuenta, acá ya yo ya puedo mover, rotar, es más fácil para aquellos que quieran animar. Entonces va a hacerte el pasito del robot. Entonces chicos, así es que se hacen. Digamos, si ustedes por lo menos están posándolo y ay, me equivoqué, así no era la pose, y digamos ya tienen acá los keyframes de animación. Entonces simplemente lo que pueden hacer es seleccionarlo todo con A, se van a pose, clear transform y le dicen all y él vuelve a la pose original. Entonces, como les digo chicos, mire, esto es ya una locura, es algo, el rig es bastante bueno con el que viene. Como les digo, anteriormente también tenía rig, pero pues no era así tan digamos, tan bien hecho y tan bien trabajado. Pues acá mire, tiene el contacto en los pies, básicamente podemos dar caminar. O sea, para los que quieren aprender animación y estudiar animación, eso está apenas para eso. Entonces acá, ahí se pueden dar cuenta. Esta es la rotación de la pierna también. Acá podemos manejar digamos, acá los pies. Estos controladores cuadraditos son los que controlan los pies, el movimiento del pie en general. Entonces mira, acá puedo mover hacia adelante, hacia atrás. Entonces acá, pan, ahí podemos trabajarlo de caminar. Entonces ahí ya se dan cuenta de eso, ¿listo? Y como les comentaba, nosotros podemos importar también las animaciones con la pose del lobby. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a traer otro personaje de Fortnite Porting. Vamos a mirar qué skins hay buenas, qué personajes hay. Bueno, entonces estamos acá, vamos a mirar a ver. Sería bueno que eso se pudiera agrandar más. Vamos a mirar a ver qué hay por ahí nuevo.
Y hay bastantes personajes que podemos acá utilizar. Miren, está el Miguel Morales, el Mae Morales. Está con el disfraz o sin el disfraz, ahí lo pueden seleccionar. Está hamburguesa, ese está bueno también, se ve chévere. Tenemos el Rufus. Vamos a mirar, tenemos acá el Megatron. Megatron está, se ve genial. Capitán John, el clásico. También están los ¿cómo se dicen? Los skin que son de personajes, digamos, de celebridades. Bueno, este es el chef, no, este no es el chef. Bueno, tenemos Once, que es la de Stranger Things. Acá tenemos James Hetfield de Metallica, tenemos los de Metallica, Star Wars. Hay bastante ahí para que se diviertan. Por acá está, bueno, ese sí no sé quién es, pero bueno, ahí vamos a buscar. Uy, las tortugas ninja, no, Miguel Ángel, está acá Miguel Ángel. Portemos las tortugas ninja. Vamos a ver, vamos a cuadrar lo de la pose. Cuando digamos la animación, nos vamos acá otra vez a las propiedades, vamos acá en la parte de animación. Y acá lo que decimos es Import Lobby Animation, Lobby. La animación del lobby cuando están ahí en la sala esperando, entonces ellos tienen una animación, se la podemos importar. That Timeline Length, bueno, pues para que cuadre la línea del tiempo a la animación. Y Loop Animation, o sea que sea un loop continuo, entonces podemos darle esas opciones. Entonces, ahí nos devolvemos acá y voy a importar a Miguel Ángelo. Acá ya lo tenemos, entonces ya él viene acá con la pose de, vamos a quitar acá esto, la pose de el lobby. Entonces ahí vemos la pose, ahí ustedes igual pueden manipular y pueden editar esas poses. Entonces acá paramos tan. Ahora acá la cosa es la siguiente, cuando nosotros seleccionamos esto y vamos a Edit Pose o Pose Mode, seleccionamos todo, nos vamos acá a los huesos y acá nos va a dar dos opciones, Pose Position y Rest Pose. En Rest Pose nosotros podemos, bueno, no podemos, en Rest Pose básicamente él llega y se coloca en pose A. Si yo acá trato de moverlo me va a decir que no se puede, que tengo que manipularlo en Pose Mode, o sea, en la pose que trae ya del lobby, entonces sería acá. Pero lo que pasa es que esta pose ya viene como lupeada, viene como, no sé cómo decirlo, sí. Viene ya básicamente ya preestablecida la pose ahí dentro del personaje. Acá ya ustedes tendrían que volver a crear keyframes encima. Entonces, pero igual pues les puede servir, digamos, no sé, quieran hacerle renders o algo. Entonces ahí, como les digo, como tiene controladores faciales, él tiene expresiones faciales, entonces ahí pueden ir viendo y pueden ir mirando, digamos, las cositas que vean que raras acá, como por lo menos esto se mete acá adentro, pues ya ahí tendrían que arreglarlos manualmente, tendrían que buscar los huesos, estos huesos de acá. Estos huesos son los que son de deformadores, que sería esto, pero básicamente lo seleccionamos y le damos R y ahí pueden ir cuadrando y pues le dan dando el keyframe, van grabando keyframes para que no se meta dentro de la geometría. Estos son los controladores de los ojos, se me olvidó decirles. Estos controladores de los ojos, hay dos controladores que son individuales para cada ojo y hay un controlador que controla los dos ojos al tiempo. Entonces acá como damos, bueno, ahí tienen los ojos blancos, entonces no nos podemos dar cuenta, pero pues acá tenemos ojos individuales, entonces de esa forma podemos como separadamente controlarlo. Igual esta skin está espectacular, si vemos los detalles está muy buena. Las texturas, igual como digo, esto es un personaje para videojuegos, entonces podemos ver como ese biselado, pero es porque la geometría está trabajada en un LUT por ahí de 1 o un low poly como llamaríamos, y le hacen el bake del high poly. Entonces es algo que hay a tener en cuenta. Entonces podemos quitar esto acá para poder verla bien. Seleccionamos la geometría, nos metemos a modo edición y ahí
inspeccionamos cómo está hecha. Básicamente esto es un low poly, pero el bake está muy bien hecho. Epic Games, ya sabemos, una de las compañías más fuertes en los videojuegos ahorita, y los diseñadores 3D, no se digan que trabajan para ahí, saben hacer muy bien su trabajo. Bueno chicos, espero este recurso les sirva. Mírenme en esta escena acá, las tortugas ninjas con el destructor. Mírenme eso, elegante como el pegante. Las skins están muy buenas. Digamos esta es la de destructor, está elegante. Entonces pues espero este recurso les sirva para sus proyectos, para practicar animación. Por si alguno tiene algún canal de YouTube sobre videojuegos, sobre Fortnite, y quiere hacer las miniaturas, acá con este tipo de recursos van a poder hacerlo sin ningún problema. Mírenme en esta otra escena. Genial, mira, ahí tenemos Marvel. Listo chicos, entonces si les gusta este tipo de contenido, denle like, suscríbanse, no les cuesta nada. Con eso me ayudan a llegar a la meta de los 100.000 suscriptores. También si les gusta crear personajes dentro de Blender, tengo unos addons que les pueden servir. Acá arriba les va a aparecer el video, vayan directamente a él. Si les gusta la inteligencia artificial y quieren probar creando personajes 3D con inteligencia artificial, acá le pueden dar a este video que aparece acá abajo, acá arriba, para crear personajes dentro de Blender, animables también, rigueados, y acá para crear personajes con inteligencia artificial. Listo chicos, entonces nos vemos en el próximo video. Chao.